A ver. Grabando. Que luego Ah, no, yo también puedo grabar. Yo también estoy grabando. Que ya no estoy en... Entonces ahí les pasas a tus compañeros porque yo ya no grabé. ¿Ya? Nuevamente, la función es esta que está aquí. Es una función en trozos porque tengo un punto donde la función cambia. ¿No es cierto? Y ese punto está dado. Aquí que es el punto 2. Entonces, dice, si la función es menor o igual que 2, si x es menor o igual que 2, la función es esta. Y si x es mayor que 2, la función es esta. Eso me dice la función, ¿no es cierto? Entonces, para hallar los puntos críticos, yo tengo que derivar a la función. ¿Cómo derivo? Pues derivo cada uno por su lado. Entonces, voy a derivar la primera que es 3 menos x cuadrado sobre 2. Derivo. La derivada de 3, 0. Derivada de menos x cuadrado, menos 2x, porque bajo el 2, resto 1 al 2, ¿no es cierto? Y sobre 2, porque es una constante. Este 2 con este 2 se va a eliminar y me va a quedar solo derivada es igual a menos x si x es menor o igual que 2. La segunda es 6x menos x cuadrado menos 7. Derivada de 6x, 6. Derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de 7, 0, que ya no le escribo si x es mayor que 2. ¿Cierto? Hasta ahí ya está derivada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dar los puntos críticos. Para eso, igual a 0 esta función y esta función. Entonces, igualo a 0 y me queda aquí que x es igual a 0. Y acá 6 menos 2x igual a 0, despejando x me va a quedar que x es igual a 3. Entonces, tengo ya los puntos críticos, que es 0, 3 y el punto crítico que me da la función que es 2. Ese 0, ese 2 y ese 3 pongo en la recta numérica para ver qué intervalos se han formado y dentro de ese intervalo busco un número que voy a reemplazar en la derivada para poder hallar los puntos si son máximos o si son mínimos. ¿De acuerdo? ¿Cuándo sé que son máximos? Cuando la derivada de ese punto es positiva. Cuando son va la función creciente, cuando la derivada de esa función en este punto es negativa. Entonces, hicimos primero para menos 1 porque del 0, antes del 0 está el menos 1. Ahora vamos a hacer para 1 porque después del 0 está 1, entre el 2 y el 0 está el 1. Entonces, este punto le vamos a analizar. F de 1. ¿En dónde reemplazo eso? En la derivada. ¿Cuál de las dos? Cuando f es igual a 1 significa que es menor que 2, ¿no es cierto? Entonces va aquí. Reemplazo en vez de x, 1. Como tengo menos x, va a ser menos 1. ¿Qué signo es esto? Negativo. Por lo tanto, aquí va a ser decreciente. Va hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué otro punto tengo que analizar? Cuando es 2.5. Voy a hacerlo acá. Si se ve. F de 2.5 en la derivada. Como 2.5 es mayor que 0, ¿en dónde voy a reemplazar? Aquí en esta función. Entonces me queda 6 menos 2 por 2.5. Que me va a quedar 6 menos 2.5 por 2 es 5. 6 menos 5 es 1. El signo de 1 es positivo, por lo tanto va a ser para arriba. O sea, de aquí de este punto va a crecer. ¿Sí? ¿Y cuál es el otro punto más que tengo que analizar? Es el f de 4. Entonces, como f de 4 es mayor que 2, ¿sí? Mayor que 2 va en esta función. 6 menos 2 por 4. Esto es igual a 6 menos 8. Y esto es igual a menos 2. Y esto me dice que es negativo, por lo tanto la función va hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo aquí? Dime. Una pregunta, ¿siempre va a ser con la fórmula 6 menos 2x? ¿O? Depende el valor de x. Aquí el valor de x es menos 1. Por lo tanto, como es menor o igual que 0, va con esta. Menos x. Acá 2.5 es mayor que 2, entonces va en esta función. Ya. A eso me da esto. ¿Ya?
un poco, ¿cuáles son los máximos? Mire, cuando la función crece, llega al punto 0 y empieza a decrecer. Aquí tengo un máximo, ¿sí? La función decrece y aquí en este punto empieza a crecer. Aquí tengo un mínimo, ¿verdad? La función nuevamente crece y en este punto vuelve a decrecer. Entonces aquí tengo un máximo. ¿De acuerdo? Nos vamos a sacar cuándo son los máximos. Aquí, aquí y aquí es un mínimo. ¿Cómo se hace eso? Ahora sí voy a borrar. No tengo dónde más hacer. ¿Qué tengo que hacer ahí? A ver, alguien que me diga, porque ya hicimos esto. Solo que estoy haciendo en una función a trozos. ¿Qué tengo que hacer? Nadie. Dicen, ¿esto se basa en la clase anterior que nos dio también? ¿O no? ¿Perdón? ¿Esto también se basa en la clase que nos dio anteriormente o no? Es igualita. Pues ya ahorita La diferencia. buscaríamos punto medio, punto crítico. No, Pero... ya están los puntos. Vamos Sí. a reemplazar los puntos críticos en la función para hallar los máximos y los mínimos. ¿En dónde está en nuestra? Hoy les voy a hacer una grafiquita para que vean qué es lo que estamos haciendo. Que traten de ver. ¿Sí? Ya, profe. ¿Ya? Siguiente paso. ¿Ya puedo borrar? ¿Alguien más entró, Diego? ¿No? El último que entró fue Henry. Otra vez. Se salió el Henry. Sí, pero fue el último hace 5 minutos. ¿Ya? Porque tengo que ver quién nomás a ingresar. Muy bien. Vamos a borrar. Me imagino que ya lo copiaron. Y vamos a hacer la última parte. La última parte es, no voy a borrar la función, ¿cierto? Para poder reemplazar ahí, a ver qué valores tengo. ¿Qué valores voy a reemplazar? Los puntos críticos. Entonces voy a hacer f de 0, ¿cierto? F de 2 y f de 3 voy a hacer. F de 0, como 0 es menor que 2, ¿dónde voy a reemplazar? ¿En la primera o en la segunda? En la primera. La primera, porque x es menor o igual que 2 y el 0 corresponde aquí en este lado. Entonces voy a poner 3 menos 0 sobre 2, ¿sí? Que es 3 menos 0, 3. Entonces, f de 0 es igual a 3. Aquí tengo un máximo. ¿Se acuerdan que era un máximo? Muy bien. F de 2, ¿dónde voy a reemplazar 2? F igual a 2 significa que es menor e igual que 2, ¿cierto? Pues aquí voy a reemplazar nuevamente en la primera función. Me queda 3 menos 2 al cuadrado sobre 2 es igual a 3 menos 4 para 2, que es 2. F de 2 va a ser igual a 1. ¿Sí? Y F de 3, 3 es mayor que 2, por lo tanto, 3 se va aquí, en esta función. Me queda 6 por 3 menos 3 al cuadrado menos 7. Me queda 18 menos 9 menos 7 y me queda menos 9 menos 7, 2. F de 3 es 2. ¿De acuerdo? Entonces, me faltaba. Este es un mínimo y este es un máximo. ¿Sí? Completando, hasta ahí hemos hecho en las 2 clases anteriores. Hasta ahí. Voy a hacer una pequeña gráfica solo para observar cómo quedaría en la gráfica. ¿Sí? Entonces tengo aquí el plano cartesiano, aquí tengo el 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. ¿Cierto? Menos 1, menos 2, etcétera. ¿Sí? Me dice que un máximo es cuando la función vale 0, 0 en x, 3 en y, 1, 2, 3. Aquí está un máximo. ¿Sí?
La otra dice F2 igual a 1. Cuando vale 2, aquí está 1. Aquí hay un mínimo. ¿Sí? Y F de 3 igual a 2. Aquí está el otro mínimo. Más o menos la función viene así. Ahí está. Graficada la función. ¿Por qué digo más o menos? Nos falta todavía hacer la segunda derivada para ver si son cóncavas hacia arriba, cóncavas hacia abajo, que eso es lo que vamos a ver luego. Pero ahí podría decirle que está graficada la función. ¿Qué significa eso? Que si yo pongo valores de menos 2, menos 1, menos 3, menos 2, menos 1, voy a tener valores hacia aquí. ¿Sí? Si hago la tabla de valores, voy a tener esa gráfica. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Analizamos la función sin poner valores, sino que analizamos los puntos críticos de la función, dónde sube, dónde baja, así. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? No hay nadie en la clase. Todos no se ponen videos. Yo les veo en el Facebook, toditos están ahí bien felices de la vida. Y aquí no se deja ver. No. ¿Preguntas, chicos? No. Nada. Seguro. Dicen sí está entendido. Muy bien. Entonces vamos a hacer la otra función. No sé cómo les fue en el deber, eso es lo que estaba preguntando. ¿Cómo está? ¿No es cierto? ¿Sí? Nadie me dice nada. El segundo es el... 0. Ah, no, 2. No, es el 0. Es el 2. 2. ¿Sí? Y el tercer punto crítico es el 5 medios, que es 2.5. ¿Verdad? Ahí está. ¿Cuáles son los intervalos? ¿Qué números vamos a analizar? Antes del 1, ¿cuál sería? F de 0. de 0. Muy bien. ¿En dónde voy a reemplazar ese F' de 0? En el que si x es menor o igual a 2. Sería Menor o igual a 2. x cuadrado menos 2x. No en la función, sino en la derivada. En la 2x derivada. ¿Cuánto es menos en la 2. derivada? Exacto. Ahí reemplazo el 0. 2 por 0, menos 2. Entonces, f' de 0 va a ser menos 2. Lo que me interesa es el signo. Por lo tanto, como es menos, tengo ahí un hacia abajo, ¿no es cierto? Estamos. No creo que me siguen. Dicen, yo trato de entenderle, pero me hago bolas rapidito. Es porque no está concentrada. Ya, en este intervalo que dibujé aquí, antes del menos, como salió negativo, es una función hacia abajo, ¿verdad? Vamos a ver qué valor le pongo entre el 1 y el 2. 1.5. 1.5. F' va a ser 1.5. ¿En dónde reemplazo? 1.5 está menor Igual que... en 2x menos. ¿No es cierto? Entonces aquí reemplazo. Pero en la derivada, ustedes tienen la derivada que es 2x menos 2. Entonces pongo 2 por 1.5 menos 2. ¿Cierto? Y 2 por 1.5 es 0.5. 3 menos 2 y eso me sale 1 y es positivo. Por lo tanto, aquí, en esta función, aquí este intervalo va a crecer. ¿Sí? Vamos. ¿Qué valor va entre 2 y 2.5? ¿Qué valor podría ponerle? 2.2. 2.2 podría ser, ¿no es cierto?
¿Y 2.2 es mayor o menor que 2? Mayor. Mayor que 2. Entonces, ¿dónde voy a reemplazar? En menos 2x más 5. Perfecto. En menos 2x más 5. Entonces, me quedaría menos 2 por 2.2 más 5. 0.6. Positivo. Entonces, sí. significa que es positivo, que aquí nuevamente va a crecer. ¿Sí? Y de valores mayores que 2.5. ¿Qué puedo poner? 3. 3. Usted puede poner 4, 5, 6, no importa, ¿no? Pero le ponemos un hito después nomás. Y como es mayor que 2, el 3 es mayor que 2, ¿dónde voy a reemplazar? Aquí, en esta segunda función, ¿no es cierto? En la derivada, que sería Ahí sería negativo, menos ¿no? 2. Claro, porque es menos 6 Bien. más 5. Dime. Menos 1. Está entrando Menos un hombre 1. desconocido. Dice user. Póngale nomás admitir que a veces ponen ustedes nombres diferentes. Póngale admitir. Como el pancracio. Ya pienso que estamos en clase, o se queda o se va. ¿Listo? Y aquí como salió negativo, ¿qué tengo que aquí? Decrece. ¿No es cierto? Muy bien. Mire aquí la particularidad. ¿Cuál sería este? De 1, ¿qué sería? Mínimo. Un Mínimo. mínimo, ¿cierto? Mínimo. ¿Y el 2 qué sería? Ni mínimo ni máximo, ¿no? Porque la función continúa subiendo, Ajá. ¿se da cuenta? Entonces, ¿cuál es Siguiente el sería otro punto que se queda? ¿Ah? 2.5. El 2.5. Entonces tengo aquí el mínimo que es 1 y el máximo que es 2.5. Entonces, terminando la gráfica, hago f de, perdón, la tarea sería f de 1 y f de 2.5. ¿En dónde? En la función en la que tengo aquí. ¿Estamos? F de 1. 1 es menor que 2. Entonces, ¿en qué función voy a reemplazar? Ahí sí se reemplaza por la función principal. Ahí sí es en la función principal. Ahí. Ya, me queda 1 cuadrado menos 2 por 1. Que me queda 1 menos 2. Cuando f vale 1, la función vale menos 1. Ahí tengo un máximo. ¿No es cierto? Y f de 2.5, como es mayor que 2, ¿dónde reemplazo? Mínimo, ¿no era? Perdón, el mínimo es en el 2.5. Pues me queda menos 2.5 al cuadrado, más 5 por 2.5, menos 6. ¿Sí? ¿Cuánto me queda esto? $12.75. En serio, a mí me salió el 0.25. A ver. ¿Alguien más me corrobora o alguien más le corrobora al Diego? 12, creo. 12, ¿seguro? 2. Porque sería 5 por Aquí 2, hay 10, hay 11. una particularidad, ¿no? Este menos no está dentro del x cuadrado, así que el x cuadrado, el 2.5 se va solito al cuadrado. Entonces me Ajá. queda menos 6.25. Menos, ¿Ok? ajá. Más Aquí 5 sale por eso. 2.5 y menos 6, que a mí me da 0.25. ¿Sí o no? ¿No? Listo. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Esa hacemos de deber. Sí, junto con los demás y me pasan con el